El reloj de la Escuela Nacional de Música marcaba las 7:42 am, cuando Samuel cruzó por primera vez esas puertas de madera tallada, que olían a barniz, a historia y a distancia social. No era una distancia marcada por metros, sino por apellidos, zapatos lustrados y cuentas bancarias. Samuel tenía 13 años, el cabello alborotado por la humedad de una lima fría y una chaqueta de segunda mano que colgaba de sus hombros como si no le perteneciera, porque en realidad nada ahí le pertenecía. Había conseguido una beca completa tras sorprender a un viejo profesor en un conservatorio vecinal tocando una pieza de Chopin, en un piano desafinado, con los ojos cerrados y sin haber leído una sola partitura en su vida. Pero aquí, en esta escuela para hijos de diplomáticos, empresarios y figuras públicas, Samuel no era más que un niño con barro en los zapatos y manos demasiado callosas para los estándares de un músico fino. «No te mezcles con los becados», le susurró una niña rubia a su amiga mientras pasaban junto a él en el pasillo. Samuel fingía no escuchar, pero cada palabra se le clavaba como astillas invisibles en el pecho. Caminaba con la mirada al suelo, como si supiera que ahí abajo era su lugar. Lo habían ubicado en la clase del maestro Benavides, el director general del conservatorio, un hombre severo, de rostro cuadrado, con una voz grave que parecía afilar las palabras antes de lanzarlas. «¿Tú eres el prodigio del barrio?», le dijo Benavides con un tono entre burla y desconfianza la primera vez que lo vio. «Veamos cuánto dura el mito». Samuel solo asintió. Las palabras le costaban, las emociones aún más. Aquel salón era una sinfonía de egos, alumnos con apellidos compuestos, instrumentos de miles de dólares y poses que imitaban a artistas consagrados. Samuel entró con su cuaderno hecho de hojas recicladas y una mirada tímida que muchos confundieron con torpeza. Pero no era torpeza. Era un miedo feroz a ser invisible, o peor aún, a ser notado por las razones equivocadas. Las semanas siguientes fueron una sucesión de pequeñas humillaciones. No lo saludaban, no lo invitaban a practicar, se reían cuando sus dedos rozaban las teclas de marfil y no sonaban como debía. Algunos incluso se burlaban de sus manos ásperas, marcadas por años ayudando a su madre a lavar ropa ajena. Pero Samuel no decía nada, porque su silencio era una forma de resistencia. Porque en casa su madre, con ojeras y espalda curvada, le decía cada noche: «Aguanta, hijito, tú tienes algo que ellos jamás van a entender». Lo que ella no sabía era que ese algo pesaba, y mucho, porque Samuel comenzaba a dudar, a sentir que tal vez sí estaba invadiendo un lugar que no le correspondía, que quizás ese piano que amaba desde que escuchó uno sonar en un centro comercial estaba hecho para otros, no para él. Un viernes, Benavides entró al aula con el ceño fruncido. Caminó hasta el centro, golpeó la partitura con su batuta y dijo con voz seca: «Vamos a tener una presentación para el Consejo de Patrocinadores. Necesito talento, excelencia y espectáculo». Todos sabían lo que eso significaba: una competencia informal, una demostración de poder. El director paseó su mirada por el aula hasta que se detuvo en Samuel. «Tú, el de la beca, toca algo». Un silencio tenso se apoderó del salón. Algunos sonrieron con malicia. Sabían que no era una invitación amable, era una trampa, una prueba pública, una humillación disfrazada de oportunidad. Samuel tragó saliva, caminó con pasos pesados hasta el gran piano Steinway. Las teclas blancas brillaban como cuchillas bajo la luz del ventanal. Se sentó, colocó sus manos encima. El mundo se redujo a ese instante. «¿Qué vas a tocar?», preguntó Benavides, cruzado de brazos. «No tengo partitura», susurró Samuel. «Perfecto», respondió el director con una media sonrisa venenosa. «Entonces improvisa». Risas contenidas estallaron en murmullos. Samuel cerró los ojos. Por dentro temblaba. El eco de todas las veces que le dijeron «no perteneces aquí» retumbaba en su pecho. Pero entonces pensó en su madre, en las noches sin luz, en las veces que robaba minutos al sueño para tocar un teclado roto que alguien tiró a la basura, y tocó. No fue perfecto, no fue técnico, pero fue real.
crudo, honesto. Era un vals triste mezclado con rabia, un llamado a la dignidad que ni siquiera él sabía que estaba dentro de sus dedos. La sala quedó en silencio, no por respeto, sino por desconcierto. ¿Qué acababan de escuchar? Benavides no aplaudió, solo dijo: eso no fue música, fue una pataleta sentimental. Si quieres conmover, primero aprende a tocar bien. Clase terminada. Samuel bajó la mirada, recogió su cuaderno y salió. El murmullo de los demás lo acompañó como una sombra burlona, pero en el fondo algo había cambiado. Esa noche, Samuel caminó a casa bajo la llovizna. Las gotas lavaban su vergüenza, pero también alimentaban su furia silenciosa. Esa furia que no destruye, sino que construye, porque algo se encendió dentro de él. Una promesa, no de venganza, sino de transformación. No volverán a hacerme sentir pequeño, se dijo frente al espejo roto de su cuarto. Nunca más. Lo que él no sabía era que alguien más lo había escuchado. Y no cualquier persona. Samuel no durmió esa noche. Los dedos le temblaban, el alma también. Rejugaba en su mente, una y otra vez, las palabras del director Benavides. Eso no fue música, fue una pataleta sentimental. Pero lo que más dolía no era la frase, sino el desprecio, el silencio condescendiente, las miradas de burla, el peso de ser un error dentro de un mundo que se jactaba de ser perfecto. Su madre notó su tristeza cuando llegó a casa. Estaba fregando platos con agua fría y el delantal húmedo por la lluvia que entraba por la ventana rota. Le preguntó si todo estaba bien. Samuel mintió con la mirada baja. «Todo bien, mamá». Mentir era más fácil que verla preocupada. A la mañana siguiente, en el salón de piano, nadie hablaba con él. Todos actuaban como si fuera transparente. Uno incluso dejó caer su partitura justo a sus pies, y cuando Samuel se agachó a ayudarlo, el otro simplemente lo ignoró. Ni un gracias. La humillación se volvió costumbre. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Mientras practicaba solo, en un aula vacía al fondo del segundo piso, una mujer mayor entró sin hacer ruido. Llevaba el cabello gris recogido en un moño, una bufanda de lana celeste y una expresión severa pero serena. Lo observó durante minutos sin decir una sola palabra. Samuel apenas notó su presencia cuando se levantó para irse, pero ella lo detuvo con una frase que lo congeló. «Tu alma grita a través del piano, muchacho». Samuel se giró. Había algo en esa voz, en ese tono, como si hablara desde un lugar donde el dolor ya fue vencido. «¿Quién? ¿Quién es usted?», preguntó con timidez. «Me llamo Elena Rivas. Fui profesora en este conservatorio hace años. Me jubilé, pero a veces vengo a escuchar si aún queda algo auténtico aquí». Él tragó saliva. «Auténtico. En un lugar como este». Ella se acercó y puso una mano suave sobre el teclado. «¿Sabes por qué el director te pidió tocar?». Samuel asintió con la cabeza. «Para humillarme». Elena asintió también. «Pero no lo lograste, Samuel, porque no hay humillación más poderosa que la que uno acepta. Y tú no lo hiciste». Samuel se quedó callado. Las palabras de aquella mujer se le metieron en el pecho como bálsamo, y también como desafío. «¿Por qué lo dice?». «Porque vi a Benavides durante tu interpretación. No te quitó la mirada de encima, y cuando terminaste su mandíbula estaba tensa. Lo desconozco desde hace años, pero hay algo que él detesta más que los errores, el talento que no puede controlar». A partir de ese día, Elena comenzó a enseñarle en secreto. Cada tarde, cuando los demás se iban, Samuel se quedaba. No había partituras, solo emociones. Le enseñaba a leer música, sí, pero también a leer silencios, a entender cuándo una nota debía doler y cuándo debía sanar, a dominar no solo la técnica, sino el alma. Elena lo empujaba más allá de sus límites, pero sin humillarlo. «Toca con rabia, toca con ternura, toca como si tu vida dependiera de ello», le decía. Porque, en el fondo, lo hace. Mientras tanto, Benavides lo ignoraba públicamente, pero en privado comenzaba a observarlo más, a revisar sus calificaciones, a preguntar sutilmente si alguien lo estaba ayudando. No lo admitía, pero sentía una amenaza creciendo entre los muros de su reino. Un día, Elena lo llevó a una sala donde estaba un viejo piano vertical.
Este era el piano del padre de Benavides, le dijo, y tú vas a tocarlo en la presentación de los patrocinadores. Samuel palideció. ¿Cómo? Ese será tu escenario, tu declaración. Él te puso ahí para exponerte. Ahora tú lo vas a exponer a él, al miedo que tiene de ser superado por alguien que no puede controlar, que no obedece su molde. ¿Y si fallo? Entonces fallas. Pero fallas de pie, no de rodillas. El piano era desafinado, pero tenía un sonido crudo con personalidad, como Samuel, como su historia. Durante semanas ensayaron sin descanso. Elena lo llevó al límite, enseñándole no solo música, sino dignidad. Le habló del pasado de Benavides, de cómo él también venía de la pobreza, de cómo se construyó desde el barro, pero, al llegar arriba, olvidó de dónde venía. Su vergüenza es más grande que su talento, le dijo, y tú se la recuerdas cada vez que tocas. La noche de la presentación llegó. Luces doradas, corbatas negras, risas falsas, vinos caros. Los patrocinadores se acomodaban en sus asientos como jueces de una competencia donde todo ya estaba decidido. Hasta que Samuel subió al escenario, vestía una camisa que le quedaba un poco grande, zapatos prestados, las manos le temblaban, pero el corazón latía como una marcha. Y ahí, frente al viejo piano vertical, se sentó. El público murmuró, algunos reían, otros cuchicheaban. ¿Qué hace ese chico con ese piano? Y en la primera fila, Benavides, serio, imperturbable, pero apretando los dedos con fuerza. Samuel cerró los ojos, recordó todo, las risas, la tierra en los zapatos, la voz de su madre, el silencio del abandono, el hambre de ser visto, y tocó. Lo que salió no fue música, fue historia. Una historia sin palabras, un lamento, un rugido, un acto de rebelión. Los murmullos se extinguieron. El salón entero fue secuestrado por esa melodía que parecía venir de otro siglo, pero hablaba del presente con gritos invisibles. Algunos lloraban, otros simplemente no podían dejar de mirar, y entonces sucedió algo que nadie esperaba. El viejo empresario que presidía el consejo se levantó de su asiento y aplaudió uno a uno. El resto siguió. Pero Benavides no se movió, solo clavó sus ojos en Samuel. Y detrás de ellos había algo que ni él podía esconder: miedo. La ovación había terminado, pero su eco permanecía. Samuel descendió del escenario con la garganta apretada, no por nervios, ni siquiera por alegría, sino por algo que no sabía nombrar. Una mezcla de alivio y miedo, como si hubiera cruzado una línea invisible entre ser el pobre becado y ser visto, realmente visto. Pero lo más inquietante fue la mirada de Benavides. No era de derrota, no era de rabia, era otra cosa. Un tipo de terror silencioso, como si Samuel hubiera destapado algo que debía permanecer enterrado. Detrás del escenario, Elena lo abrazó fuerte. Por primera vez, con lágrimas en los ojos. Ahora te escucharon, Samuel, le susurró. Ahora no pueden ignorarte. ¿Y ahora qué?, preguntó él, aún temblando. Ahora hay que estar listo para lo que vendrá. Al día siguiente, el ambiente en la escuela era extraño. Los alumnos lo miraban diferente, algunos con respeto, otros con envidia, algunos simplemente con confusión, como si no supieran cómo procesar que el mismo niño que ignoraron durante meses había hecho llorar a empresarios, músicos y profesores. Pero Samuel no se dejaba engañar. Sabía que en lugares como ese el respeto era frágil, y que el verdadero poder estaba en manos de unos pocos. Benavides no lo felicitó, no lo mencionó, no lo llamó, pero lo mandó a traer a su oficina a través de una secretaria. La oficina del director era oscura, imponente, decorada con retratos antiguos de maestros y bustos de compositores. Samuel entró con los hombros tensos. Benavides lo miró desde su escritorio. ¿Crees que lo que hiciste fue talento? Samuel no respondió. Fue un acto emocional, barato. Te convertiste en una especie de espectáculo de feria para impresionar a los ricos con tu tragedia. Eso no es arte, es manipulación. Samuel apretó los puños, pero no habló. Benavides se puso de pie, caminó hacia él. No te confundas, chico. Esto no cambia quién eres, ni de dónde vienes.
No porque te aplaudieron vas a dejar de ser lo que eres, un chico pobre, que tuvo suerte. Samuel lo miró a los ojos por primera vez sin bajar la cabeza. Usted también fue pobre, ¿no? Benavides se congeló. Por un segundo, sus pupilas se dilataron. ¿Qué dijiste? Elena me lo contó. Un silencio eléctrico inundó el lugar. El aire se volvió denso. Y entonces, por primera vez, Benavides bajó la mirada. Ella no debió abrir la boca, murmuró. No tienes idea de lo que estás diciendo. Samuel se dio cuenta, en ese instante, de que había algo más. No era solo orgullo, era miedo, era culpa. Esa noche, Samuel se quedó en la escuela hasta tarde. Fue al archivo, hurgó, buscó, encontró un artículo viejo en una revista empolvada. José Benavides, de la calle a la dirección del Conservatorio Nacional, con una foto en blanco y negro, un niño de pantalones remendados, tocando un piano viejo, en una iglesia de barrio. Y junto a él, una mujer. Samuel la reconoció al instante. Era su madre, más joven, sonriendo, enseñándole a tocar. La mujer que ahora lavaba ropa para sobrevivir había sido maestra de Benavides. Su primera maestra. Samuel sintió un vacío en el estómago. Ese era el secreto. Al llegar a casa, enfrentó a su madre. ¿Conociste a Benavides? Ella lo miró con ojos grandes. No negó, no explicó, solo suspiró, y con voz entrecortada dijo, él era como tú, hijo. Tenía hambre, tenía furia. Yo lo enseñé a tocar cuando su madre limpiaba oficinas. Le di mi tiempo, mi corazón. Pero cuando ganó una beca para estudiar en el extranjero, nunca más volvió. Samuel sintió una punzada en el pecho. Te traicionó, no me debía nada, pero olvidó. Y cuando alguien olvida quién le tendió la mano, se convierte en eso que tanto juró no ser. Al día siguiente, Samuel no fue a clases. Fue directo a la oficina del director. Entró sin pedir permiso. Benavides lo miró, molesto. ¿Qué haces aquí? Samuel dejó la revista sobre el escritorio. Ella creyó en usted. ¿Y usted qué hizo? Benavides lo observó, largo rato. Luego se sentó. No entiendes el mundo real. Para sobrevivir, tuve que dejar todo atrás. Tu madre era un recuerdo de mi debilidad. Yo decidí no mirar atrás. Y eso me trajo hasta aquí. Y también lo dejó solo. Las palabras resonaron. Benavides respiró hondo. Por primera vez, no hubo prepotencia en su rostro, solo vacío. Tienes talento, Samuel, más del que tuve a tu edad. Pero si quieres sobrevivir aquí, vas a tener que convertirte en algo que quizás no te guste. Samuel se acercó, con firmeza. Entonces no quiero sobrevivir, quiero vivir y tocar, a mi manera. Y se fue, sin mirar atrás. Esa noche, Elena lo esperaba en el aula. Samuel le contó todo. Lo de la foto, lo de su madre. Ella sonrió. Entonces ya sabes por qué él te teme tanto. No eres solo su reflejo, eres su oportunidad de redención o su castigo. Samuel no entendía aún la magnitud de eso. Pero en su pecho, algo se asentó, algo parecido a dignidad. Días después, recibió una carta. Un empresario que estuvo en la presentación quería patrocinarlo, llevarlo a una gira por varias ciudades, mostrar su talento, ayudarlo a grabar su primer álbum. Pero había una condición. El director del conservatorio debe firmar su recomendación. Firmará Benavides la carta que podría llevar a Samuel al mundo que él mismo conquistó y luego negó. ¿O usará su poder para enterrar el talento del muchacho que lo enfrenta con su pasado más doloroso? La carta estaba sobre el escritorio, un papel de apariencia sencilla, pero con un poder inmenso. No era solo un permiso, era una llave, un pasaporte a otro mundo, una oportunidad de salir de la sombra en la que lo habían empujado toda su vida. Pero esa llave tenía un candado, y el que lo sostenía era el mismo hombre que había intentado humillarlo desde el primer día, José Benavides. Samuel permanecía de pie frente a su escritorio, en silencio. El director sostenía la carta en sus manos como si ardiera. La leyó entera, sin emoción aparente. Luego la dejó sobre el escritorio con un suspiro. ¿Sabes lo que significa esto? Sí, respondió Samuel con firmeza. ¿Y crees que estás listo para representar al conservatorio?
a este país, creo que estoy listo para representar mi historia. Lo que viví, lo que sé tocar. Benavides lo miró. Había algo distinto en sus ojos, un desgaste, un cansancio que no venía del cuerpo, sino de un alma demasiado tiempo encapsulada en su propio ego. «Si firmo esto, no hay vuelta atrás», murmuró. «Te pondrán en escenarios donde te van a juzgar, te van a comparar, van a buscar la manera de destruirte. ¿Estás preparado?» «Ya me destruyeron una vez», respondió Samuel, «y aún así sigo tocando». El silencio fue denso. Benavides levantó la pluma. La sostuvo por unos segundos. El tiempo pareció congelarse, y luego la dejó caer. «No lo haré». Samuel sintió que el corazón se le rompía en 1000 pedazos. ¿Por qué? Benavides lo miró sin máscara, sin autoridad, sin defensa. «Porque no quiero ver cómo alguien como tú se convierte en lo que yo fui». Samuel salió de la oficina con los labios apretados, lleno de rabia. Pero no la rabia impulsiva del niño humillado. Era una furia serena, un fuego contenido que no quema por fuera, pero arrasa por dentro. Caminó hasta el aula vacía, golpeó el teclado, una nota desafinada. Gritó fuerte, como si su voz, ahogada durante años, finalmente estallara. «¿Por qué me lo pone todo más difícil?», gritó al techo, y se derrumbó. Elena llegó más tarde. Lo encontró con la cabeza sobre el piano, en silencio, las lágrimas ya secas. «No firmó», dijo él sin mirarla. Ella no se sorprendió. Se sentó a su lado. «Porque le duele verte». «¿Verme?» «Sí, ver en ti lo que él sacrificó, la verdad, la pasión, la inocencia. Él tuvo una oportunidad como tú, pero eligió esconder su origen para pertenecer. Tú no, tú estás dispuesto a mostrarlo. Y eso lo desarma». Samuel respiró hondo, apretó los puños. «No voy a rendirme». «Entonces hay otra forma», dijo ella, casi en susurro. «Pero te va a costar más». Esa noche, Elena le contó algo que guardaba desde hacía años. «Yo fui la primera en decirle a tu madre que tú tenías algo especial. Cuando te vi tocar por primera vez, con esos dedos ásperos y la mirada triste, supe que no se trataba solo de talento. Era verdad. Eso no se enseña, pero sí se puede apagar, como hizo él con su luz. ¿Qué tengo que hacer? Debes tocar una última vez, y no para ellos, ni para una carta, ni para impresionar. Vas a tocar en la gala benéfica de fin de año. Será tu acto final, y harás que el mundo hable de ti, con o sin su firma». Samuel dudó. «¿Y si no me dejan? Entonces entrarás por la puerta de servicio, como siempre lo hiciste, como hacen los que no nacieron con invitación, pero que tienen algo que el mundo no puede ignorar». La noche de la gala llegó. La élite del país estaba presente. Empresarios, ministros diplomáticos, la Orquesta Sinfónica Juvenil iba a cerrar la velada. El auditorio estaba lleno de trajes caros, perfumes franceses y carcajadas hipócritas. Samuel llegó con su madre de la mano. Vestía el mismo pantalón que usó en la presentación anterior, la misma camisa remendada, pero con la espalda recta. No estaba en la lista. Los guardias lo detuvieron, pero Elena apareció por la entrada lateral. Le abrió paso. «Te están esperando», le dijo, «aunque aún no lo sepan». En el escenario, un joven violinista terminaba su pieza. La audiencia aplaudía sin entusiasmo. Todo parecía ir según el guión, hasta que Samuel subió al escenario. Los murmullos se esparcieron como una chispa sobre pólvora. «¿Qué hace él aquí? Ese no está en el programa. ¿Quién lo dejó subir?» Benavides, desde su asiento, se levantó con el rostro pálido. Samuel se sentó al piano, sin anunciarse, sin decir palabra. Solo colocó sus manos sobre las teclas y comenzó. La pieza era suya, una mezcla de vals peruano con acordes clásicos, un lenguaje híbrido, mestizo, pobre y glorioso. Cada nota parecía sangrar memoria. Las lágrimas en los ojos de su madre no eran de orgullo, sino de reconocimiento. Benavides, de pie, con el alma desnuda, no se movía. Había algo en esa música que lo atravesaba. No podía negar la verdad, ni el talento, ni el dolor. Samuel terminó con una nota suspendida en el aire, y el silencio que la siguió fue absoluto. Y entonces, alguien se puso de pie. Fue el mismo empresario de antes, y aplaudió.
El resto lo siguió, pero esta vez, con emoción verdadera, gritos, ovación de pie, y Benavides también aplaudió, lento, con los ojos húmedos, y caminó al escenario. Frente a todos, le entregó la carta, ahora firmada, y le dijo en voz baja: «Tienes lo que yo perdí, no lo dejes morir». Samuel lo miró, no con odio, sino con una compasión que desarma, y le susurró: «Usted también puede recuperarlo». Esa noche Samuel no volvió a casa, durmió en el sofá de Elena, exhausto, pero en paz, por primera vez en paz. El video de la gala se volvió viral en menos de una semana. Un joven desconocido, de orígenes humildes, había emocionado a una sala repleta de élite con una pieza de piano compuesta por él mismo. Los titulares lo llamaban el milagro de las teclas, el Beethoven de los barrios, la revelación del año, pero lo que más se repetía no era el talento, sino su historia, su origen, su pobreza, la injusticia, la superación, y eso lo perseguía incluso en la gloria. Samuel fue invitado a entrevistas, programas de televisión, portadas de revistas culturales. Todos querían saber lo mismo: ¿cómo fue crecer sin recursos? ¿Cuántas veces lo humillaron antes de este triunfo? ¿Qué le diría ahora al director que lo subestimó? Samuel respondía con cautela, a veces con firmeza, a veces con silencios, pero algo lo incomodaba. Le dolía más de lo que admitía. Lo estaban convirtiendo en una historia bonita, empaquetada, vendible, pero no lo escuchaban. No veían su música, veían su dolor. Lo usaban. Una productora internacional le ofreció un contrato, álbumes, giras, prensa. Pero cuando revisó los detalles, Samuel notó algo que le heló la sangre. Querían crearle una imagen. «Te vamos a vestir mejor, pulir tu discurso, ponerte un tutor de dicción». «Nada agresivo», decía el representante. «Solo queremos elevar tu perfil». «Es lo que se hace. Todos lo hacen». Samuel lo miró. «¿Y mi música? La adaptaremos. Lo emocional vende, pero tiene que sonar profesional. Más limpio, más comercial, más falso». Samuel salió de esa reunión sin decir una palabra. Se quitó la chaqueta que le regalaron. Caminó por las calles de Lima, desorientado, como si algo dentro de él se estuviera apagando. Esa noche fue al cementerio. Se sentó junto a la tumba de su abuelo, el hombre que le construyó el primer banco donde tocó. Recordó sus palabras: «No toques para gustar, toca para que no se te olvide quién eres». Al volver, Elena lo esperaba. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó con calma. «No lo sé. ¿Sabes por qué los poderosos te quieren? Porque no te entienden, pero creen que pueden moldearte, como hicieron con otros antes. Pero tú eres distinto». Samuel bajó la mirada. «Tengo miedo, profesora. Eso es lo mejor que podrías sentir ahora. El miedo te mantiene despierto, te recuerda que no has traicionado lo que amas». Pasaron semanas. Benavides no volvió a llamarlo, pero envió un mensaje, breve, escrito a mano. «Lo más difícil no es llegar, es no dejar que te transformen. Si decides caminar solo, que sea con los pies en tu verdad. Si alguna vez necesitas un enemigo, aquí estaré. Si alguna vez necesitas un testigo, también». Samuel no respondió, pero guardó la carta. Finalmente, tomó una decisión. Reunió a un pequeño grupo de músicos jóvenes, también rechazados por el conservatorio, alumnos silenciados, de los márgenes, de las becas, de las familias invisibles, y fundó una pequeña orquesta. La llamó Orquesta del Silencio. Tocaban en plazas, escuelas públicas, hospitales. Llevaban su arte a lugares donde nunca llegaba la música clásica, donde las lágrimas no eran lujo, donde el hambre también tenía ritmo. La gente los adoraba, no por lástima, sino porque cada nota tenía verdad. Un año después, fue invitado al Teatro Nacional, como invitado principal, no como promesa, como artista consagrado, y tocó con su orquesta. Y en primera fila, Benavides, vestido de negro, solo, sin aplausos forzados, sin título, con lágrimas discretas, pero reales. Y al final del concierto, Samuel lo miró desde el escenario, solo por un segundo, no con resentimiento, sino con un perdón que no se pronuncia, solo se toca,
Después del concierto, los niños se le acercaron con dibujos, cartas, sonrisas. Samuel se arrodilló para abrazarlos, y entre todos ellos vio algo que lo estremeció. Un niño, flaco, con los zapatos rotos, con los ojos igual de apagados como los suyos cuando tenía 13. ¿Tú también tocas?, le preguntó Samuel. No tengo piano, respondió el niño. Samuel sonrió. Eso no importa. ¿Tienes manos? El niño asintió. Entonces ven mañana. La historia volvía a empezar, pero esta vez desde otro lugar. Pasaron 2 años. La Orquesta del Silencio ya no era solo una propuesta artística, era un movimiento, una declaración de principios. Tocaban en los márgenes de la ciudad, sí, pero también fueron invitados a París, Buenos Aires, Tokio. Niños que antes no sabían leer, ahora viajaban con pasaportes llenos de sellos y partituras llenas de corazón. Samuel se había convertido en algo más que un prodigio del piano. Era un puente, un símbolo, y al mismo tiempo seguía siendo ese joven que lavaba sus propios calcetines y miraba a los ojos de cada niño como si se viera a sí mismo. Pero el éxito, como una marea, arrastra belleza y descomposición por igual. Un día, una fundación importante le ofreció a Samuel comprar su orquesta. Le prometieron estabilidad, marketing, giras mundiales, pero con una condición muy clara. La orquesta llevaría su nombre, pero su dirección pasaría a manos de un comité profesional. Samuel los escuchó con educación y luego respondió: «Mi orquesta no tiene dueño, tiene propósito». Rechazó el cheque y se marchó sin mirar atrás. Esa noche tocó solo en la sala de ensayo, la misma pieza que compuso en la gala, pero con una diferencia. Ahora no lloraba cuando la tocaba, ahora sonreía. Un día cualquiera, en una mañana gris de invierno, recibió una carta. El remitente, José Benavides, la letra temblorosa, el tono diferente. «Samuel, estoy enfermo, no sé si me queda mucho tiempo, quiero pedirte que vengas. No para reconciliarnos, no para perdonarme, sino para que escuches algo que nunca toqué frente a nadie, algo que compuse el día que dejé de ser quien era». Samuel dudó. Mucho, pero fue. El conservatorio estaba más viejo, más silencioso, como si también supiera que algo estaba a punto de terminar. Benavides lo esperaba en su oficina, pálido, con un bastón, pero de pie. «Gracias por venir», dijo. Samuel no respondió. Solo asintió. «¿Me odias, no?» «No, ya no». Benavides sonrió, una sonrisa rota, pero honesta. «Antes de morir, quería tocar esto, una vez, solo una, para alguien que entienda». Caminó hasta el piano, sus manos temblaban, las teclas lo esperaban como viejas amantes, y tocó. Una pieza breve, dolorosa, bellísima, inacabada. Al terminar, sus ojos estaban húmedos. «Es lo único que me salió cuando dejé a tu madre sola. Lo llamé ausencia». Samuel se acercó. «¿Puedo terminarla?» Benavides asintió sin hablar, y juntos, en esa sala que fue campo de batalla, crearon algo nuevo, una pieza a 4 manos, una mezcla de sombras y perdón. Días después, Benavides falleció, pero dejó algo, una carta, dirigida al Ministerio de Cultura, recomendando a Samuel como nuevo director del conservatorio. Samuel no lo aceptó. En cambio, propuso otra cosa: convertir una parte del conservatorio en una escuela pública de música gratuita. El ministerio dudó, titubeó, pero ante la presión de la opinión pública y de los miles de seguidores del joven prodigio que ya era leyenda, accedieron. El ala sur del conservatorio se transformó. Allí, los niños de los cerros bajaban con sus flautas rotas, con sus libretas de cartón, con hambre, pero también con sueños. Samuel no enseñaba técnica al principio. En la primera clase decía siempre: «Vamos a empezar escuchando el silencio». Y sonreía. Un día, años después, un periodista le preguntó: «¿Qué fue lo más difícil de toda tu historia?». Samuel lo pensó. No mencionó las burlas, ni la pobreza, ni el rechazo. Respondió tranquilo: «No dejar que el odio me convirtiera en otra versión de mis enemigos». El periodista guardó silencio. Samuel añadió, con una sonrisa leve: «La música no es para impresionar, es para recordar». Esa noche volvió a su casa.
Su madre ya estaba dormida. Le besó la frente como hacía cuando era niño. Y antes de irse a su habitación, pasó los dedos por el viejo piano vertical que Elena le había regalado antes de morir. Estaba desafinado, astillado, con una tecla que no sonaba, pero aún así las notas seguían naciendo. Samuel no se volvió millonario, no se compró autos, ni se mudó a una mansión, pero formó una generación entera de músicos que aprendieron no solo a tocar, sino a resistir, a ser fuertes sin perder ternura, a ser escuchados sin gritar. Y en cada rincón donde alguien lo recuerda, no dicen, ese niño pobre que humillaron, dicen, ese fue el chico que nos enseñó a transformar el dolor en belleza. Esta historia no es sobre música, es sobre identidad, sobre lo que hacemos con las heridas, sobre cuántas veces intentan decirnos que no somos suficientes y cuántas veces nos atrevemos a responder con verdad. Samuel no venció con rabia, venció con presencia, con humildad y con la decisión firme de no convertirse en lo que un día lo humilló. Porque eso es la verdadera victoria,